El primer caso, la primera situación de estabilidad, partimos que el stock de capital está a la izquierda del stock de capital de estado estacionario, es decir, que es menor. Eso es lo que se está planteando. Entonces, cuando es menor, ¿qué sucede? ¿Verdad? Lo que se está diciendo es que si tenemos un nivel bajo del stock de capital, que es pequeño, que existen economías con niveles de stock de capital per cápita bajos, lo que me está diciendo en primer momento es que la curva, ¿verdad? Existe una brecha entre la curva de ahorro, entre la curva de la inversión por trabajador y la curva de inversión de reposición. Es decir, me está diciendo que me está diciendo que la inversión por trabajador, que el ahorro es mayor al nivel de la inversión de reposición. Que existe una brecha entre, es decir, que lo que se requiere, esa inversión requerida, esa inversión necesaria para mantener constante el capital, el capital per cápita, que se mantiene en ese nivel, es eh, mucho menor, ¿verdad? Es mucho menor. Y por tanto, lo que va a provocar es que ¿verdad? Se incremente el stock de capital per cápita. Entonces va a haber una variación positiva. Eso se conoce como la profundización del capital. ¿Ya? Cuando se dan incrementos del stock de capital por persona, se está profundizando el capital. ¿Ya? Es decir, eh, si una economía plantea una brecha entre su ahorro es mayor de la inversión de reposición, es lógico que se incremente el nivel de inversión, se incremente el nivel de la inversión por trabajador, se incremente el nivel del stock de capital per cápita. ¿Verdad? ¿Hasta dónde? ¿Verdad? ¿Hasta dónde se va a detener? Hasta obtener el nivel de stock de capital de estado estacionario, ¿verdad? De equilibrio. Entonces puedes ver que en la medida que sea menor, esto, ¿verdad? Va a ir cada vez aumentando, 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 hasta llegar al estado estacionario. Pero es relevante lo que podemos ver acá, porque el incremento que se va a ir dando va a ser cada vez menor, cada vez menor. ¿Y por qué es cada vez menor? Que lo vamos a ver más adelante de detalle, pero se puede visualizar, porque nosotros sabemos que eh, el sustraendo de la ecuación fundamental de equilibrio de crecimiento económico de largo plazo contiene al capital per cápita. Entonces, si el capital per cápita está aumentando, las tasas de crecimiento están siendo mayores, pero en menor medida. ¿Por qué? Porque este tiene un efecto que contrarresta ese impulso. Entonces, decimos que eso se va a finalizar ese proceso hasta llegar al estado estacionario. Entonces, este es como lo que estamos viendo es la dinámica de transición de la economía hacia el estado estacionario, partiendo de dos situaciones. Una economía pequeña que tiene niveles bajos de stock de capital per cápita y podemos plantear una economía que tiene niveles altos de stock de capital per cápita. En el caso de esa economía que tiene niveles altos, es decir, que la densidad de capital, porque sabemos que la densidad de capital es el capital eh, total entre el nivel de la población ocupada, como eso hemos definido la densidad de capital, que esta viene a ser una variable proxy, el capital per cápita, dada los supuestos que hemos establecido. Entonces, cuando se presenta esa situación en la que la inversión por trabajador, es decir, la curva de ahorro, va a ser menor, ¿verdad? Va a ser menor, vamos a tener una brecha. ¿Y por qué va a ser menor a la inversión de reposición? Bueno, aquí estaremos ante una situación en la que los capitalistas no están tomando decisiones óptimas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dada la regla de decisión, de optimización, de la maximización de la ganancia de los capitalistas, donde la productividad marginal del capital debe de ser igual al coste de capital, y en este caso lo que está sucediendo es que hay un incremento del coste de capital, supera a la productividad.
O sea, al no tener esa decisión óptima, los capitalistas van a estar motivados a reducir los niveles de utilización del capital per cápita. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, reduciendo la inversión por trabajador. Van a ir reduciendo, reduciendo ahora esa variación del stock de capital per cápita. Y como comenzará a descender, ¿hasta qué punto? Bueno, hasta que llegue al nivel de estado estacionario. Quizás aquí para cerrar estos casos de estabilidad es importante que lo que se quiere visualizar con esto es la dinámica de transición partiendo de diferentes puntos, ¿ya? ¿Cuál es la dinámica? Y la dinámica de transición es siempre hacia el estado estacionario, porque es un estado estable de la economía. Ahora, podemos concluir, ¿no?, que si las economías tienen niveles de capital per cápita bajos, su ritmo de crecimiento, y esto es importante, su ritmo de crecimiento será positivo. Y se supone que entre un nivel bajo va a tener niveles positivos de crecimiento que cada vez van a ir siendo menores, ¿verdad? Menores. Claro, esto siempre y cuando la curva de ahorro esté por encima de la inversión de reposición. Mientras que países, economías con stock de capital per cápita altos, sus niveles, ¿verdad?, si están por encima del estado estacionario, tienden a decrecer, pero niveles cercanos al estado estacionario, sus niveles de crecimiento son menores. Que esta es una de las limitantes y críticas que se le hace a este modelo que vamos a ver más adelante.